Buenas noches a todos. Agradecemos nuevamente a todos los participantes de una nueva reunión de ATON con el fin de llevar a cabo y desarrollar temas concernientes a el COVID y patologías de ortopedia en búsqueda de revisión temática durante estos días de pandemia. El día de hoy vamos a desarrollar temas concernientes a la patología de hombro y tenemos como invitado al doctor Juan González y a su grupo. El doctor Juan González es cirujano de hombro y rodilla. Tenemos al doctor Andrés Viñas, anestesiólogo, y a la doctora Eliana Sarmiento Dado, fisioterapeuta. Nos vamos a encaminar el día de hoy al manejo integral del hombro rígido. Doctor Juan, buenas noches. Doctor Juan. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Además, vamos a contar con la participación en la mesa de preguntas y de discusión con el doctor José Porras, que también es cirujano de hombro de la ciudad de Barranquilla. Agradecemos a todos durante el evento mantener sus micrófonos en silencio y tratar de no hacer daño sobre las diapositivas. No queremos que hagan ningún tipo de manipulación de los mouse que produzcan daños en las diapositivas. Vamos a estar grabando esto, que siempre estamos subiéndolo todos los días, las charlas a nuestra plataforma de YouTube, ATON Barranquilla. Doctor Juan, buenas noches. Buenas noches, señor presidente Carlos Severini. Gracias por la invitación a la Sociedad Colombiana de Ortopedia, SCOT. Gracias a la Sociedad de Traumatología y Ortopedia del Norte, ATON, por la invitación. Y muchas gracias a la Sociedad de Anestesia y a la Sociedad de Fisioterapia por aceptar la invitación y participar en este tema, el cual es un tema que es multifactorial y lo debemos tratar en una forma multidisciplinaria. Bueno, le quiero dar crédito, soy médico de la Universidad Libre, egresado como especialista de la Universidad Autónoma de México, con su especialidad en hombro y rodilla, y trabajo en la Torre Médica del Mar. Este es nuestro contenido, y hablando un poco de historia, en 1872, Duplay ya habló de rigidez del hombro, pero solamente se refirió a la parte articular escápulo-humeral. Ya en el siglo XX se compromete la cápsula articular y se habla de patologías anexas como la lesión de la porción larga del bíceps y del manguito rotador. En 1930, Codman ya describió esta patología como difícil de definir, difícil de tratar y difícil de explicar. Con más evidencia, en 1945, Nevassier ya hace hallazgo en cadáver y en vivo, macro y microscópico. Encuentra adherencias a nivel del hombro, por lo cual la cataloga como una capsulitis adhesiva. Y en 1969, Lumber ya se atreve a hacer una clasificación entre idiopática adquirida y idiopática primaria y adquirida secundaria. El doctor Zuckerman y el doctor Roquito plantean dos posibilidades, una definición y una clasificación. Y dentro de la clasificación del hombro congelado lo definen como una afección del rango de movilidad activo y pasivo en donde radiológicamente no tiene ninguna relevancia. Y plantean la clasificación de hombro congelado como primario idiopático y secundario. Y la secundaria en sistémica, extrínseca y extrínseca. Pero la Sociedad Americana de Hombro y Codo solamente está de acuerdo una parte en el 82% en la definición, en el 85% en primaria y secundaria y en el 66% de acuerdo con la subclasificación de la secundaria. Entonces, un grupo de artroscopistas de hombro
y rodilla, junto con medicina deportiva, llegan a que el término global debe ser hombro rígido en todo paciente que presenta limitación de la movilización. Aceptan la clasificación como primaria y secundaria y solamente dejan el concepto de hombro congelado al hombro primario, el que no tiene antecedentes de trauma, ni de fracturas, ni de ninguna patología. Y adquiere mucha importancia el hombro secundario, que ya hay causas conocidas, como la intraarticular, ¿sí? Como la lesión del labrum, una artrosis primaria, o unas lesiones de la inserción de la porción larga del bíceps, las llamadas patologías tipo SLAP. Y las intrínsecas o capsulares, donde ya se encuentra rigidez de la cápsula y se pueden incluir la parte metabólica como la diabetes. Las extraarticulares, donde hay artrosis acromioclavicular, fracturas de clavícula, fractura de omóplato. Y las neurológicas que comprometen algunas radiculopatías de la región cervical o accidentes cerebrovasculares. No se recomienda la gastritis adhesiva porque no refleja la patología adyacente. Dentro de toda la población de dolor del hombro, solamente el 2 al 5% se clasifican en primaria. Y el grupo etario está entre 40 y 60 años. La prevalencia es mucho mayor en mujeres de 1.6 que en el hombre. Y aumenta esta estadística en pacientes, en mujeres diabéticas, La bilateralidad, ¿sí? Se da en una población de un 20%. Y si a esa población se le aumenta la patología de la diabetes mellito, este porcentaje sube a un 42%. Estos son los factores predisponentes. Por motivo de tiempo y para que sea didáctico, no nos vamos a detener en todos ellos, pero sí queremos aportar algo, que en la diabetes mellito la rigidez del hombro no solamente es por patología micro o macrovascular, ¿sí? Así como se presenta el fenómeno de la oxidación y el deterioro hormonal que causa una vejez a nivel de todo el sistema muscular tendinoso, se presenta en la diabetes mellito el fenómeno de la glicación. Ese exceso de glucosa, ¿sí? Que se impregna en los tejidos, en los ligamentos, en la sinovial, y que se impregna en la cápsula articular hace que haya rigidez. E igualmente queremos aportar que el ICAM-1 es un marcador inflamatorio como la proteína C reactiva, como la interleuquina, el factor de necrosis tumoral, el cual se encuentra aumentado cuando hay una fibrosis de la cápsula articular, también en el líquido sinovial y también en sangre. En cuanto a las patologías macroscópicas, resaltamos que ya se encuentra una cápsula articular engrosada y apretada, con un borramiento del receso axilar. Y microscópicamente se encuentra un infiltrado inflamatorio crónico con una fibrosis subsinovial de moderada y hasta extensa. Ya viene la parte artroscópica y encontramos que hay una prerrigidez en donde en la cápsula articular no hay adherencia, solo un proceso inflamatorio. En la etapa 2 ya hay una sinovitis, y hay adherencias tempranas, y esto se da entre 3 a 9 meses. En la etapa de maduración, sí hay un aumento del tejido sinovial inflamatorio y ya se encuentra una leve fibrosis en el receso axilar, que tiende a obliterar el receso axilar. Se da entre 9 y 15 meses. Y en la etapa crónica ya hay una marcada fibrosis del receso axilar con obliteración del mismo. En la etapa clínica, cabe anotar de que se debe hacer en forma comparativa a las extremidades, pero en la fase 1 hay mucho dolor y el rango de movimiento se encuentra todavía funcional. Se da entre 10 a 16 semanas. En la fase 2, ¿sí? Hay una restricción del movimiento y disminuye el dolor. ¿Por qué? Porque está en reposo, porque no está en actividad, pero se encuentra un hándicap en contra para la parte de rehabilitación y fisioterapia, que es la atrofia muscular severa. Esto se da entre 4 a 12 meses. Y en la fase 3 hay una pérdida profunda de la limitación de los movimientos
mejora el dolor porque no hay una actividad y el tiempo es totalmente indefinido. Les traigo este mini resumen. En la fase 1 hay dolor, en el síntoma hay dolor, y en la etapa artroscópica, no hay fibrosis, solamente una inflamación. En la fase 2 hay dolor y rigidez, ¿sí? Hay ya presencia de fibrosis y un poco de obliteración del receso axilar. Y en la fase 3 hay una rigidez franca donde hay una obliteración total del receso axilar, lo cual nos lleva a que hagamos un procedimiento quirúrgico. La radiografía no tiene mucha importancia en esta patología y el gold estándar es la resonancia magnética nuclear, y debemos tener en cuenta el intervalo de los rotadores, el receso axilar y el espacio subcoracoideo. Y si es necesario, echamos mano de una resonancia magnética nuclear con contraste. Entonces, en esta imagen sagital, vemos en esta secuencia T2, vemos un ligamento coracohumeral engrosado. En esta coronal, si está de frente, vemos una disminución del receso axilar, y si aparte de esto encontramos una inflamación, un aumento cuando medimos el ligamento glenumeral inferior, esta imagen per se aumenta la sensibilidad. Y en esta secuencia sagital encontramos una alteración normal de la señal del tejido, que está aquí por inflamación, por inflamación. Esta sola imagen es de alta especificidad, pero si no existe, tampoco la descarta. En el tratamiento, debemos mejorar el dolor y todos los arcos de movilidad. El tratamiento no quirúrgico juega un papel importante, nuevamente la fisioterapia, ¿sí? Y el tratamiento médico debe ser con AINES, corticoides orales por tiempos muy mínimos de 3 a 5 días, infiltraciones con corticoides, excelente, el ácido hialurónico y las ondas de choque hidrodistensión ya serían motivo de otra discusión. En cuanto al tratamiento quirúrgico, me quiero detener aquí un poquito, que es lo que nosotros hacemos, y es nuestra inclinación a hacer manipulación bajo anestesia, con lo que le va a plantear la parte del anestesiólogo. Más adelante, nosotros hacemos infiltraciones según las patologías anexas que haya. Por ejemplo, si hay una artrosis acromioclavicular, la infiltramos. Si clínicamente en el examen físico y con una axial vemos que hay un proceso inflamatorio de toda la corredera bicipital, y aprovechando que el anestesiólogo está en sala y bajo ecografía, infiltramos la corredera bicipital. Y ya si no, en etapas más tardías, hacemos liberación artroscópica capsular limitada o circunferencial. Afortunadamente, se mejoran los pacientes en un alto porcentaje, y si no mejoran los pacientes después de 9 a 12 meses, podemos pensar en un tratamiento quirúrgico. En cuanto a la fase 1 y 2, aquí se conjugan. Entonces, la idea es que no pasen a la fase 3 y que lo estacionemos aquí. Con AINES, con corticoides, la terapia física juega nuevamente un tratamiento fundamental, y las infiltraciones intraarticulares en la fase de dolor y en la fase de limitación de la movilidad. En la fase 3 ya hay una limitación de la movilidad, un hombro más rígido, ¿sí? Y se recomienda hacer liberación capsular, pero todavía mi grupo se inclina y nos ha ido bien con la manipulación bajo anestesia. Este es un video no editado, y esto es lo que normalmente nosotros hacemos ABD del hombro, rotación externa, ADD y rotación interna. Aprovechamos que el anestesiólogo está allí para utilizar la ecografía para infiltración del bíceps. Tener mucho cuidado porque en estos movimientos en pacientes osteoporóticos, añosos, pueden causar una fractura. Y en la parte quirúrgica, siempre se debe hacer por el portal anterior, hacer una liberación del intervalo de los rotadores, teniendo en cuenta de no lesionar el bíceps, de no lesionar el subescapular. Posteriormente, que vayas liberando el intervalo de los rotadores, vas bajando hacia la
6 y vas haciendo la liberación axilar teniendo cuidado de no lesionar el nervio axilar. El ACES que utilizamos, el ACES es nuestro score de predilecto, tiene 17 ítems, 10 es mucho dolor, 1 es poco dolor, y nos encanta la escala porque se mete con las actividades diarias, con las actividades cotidianas, con el deporte y el trabajo. ¿Qué hay de nuevo? Un grupo de fisiatras y médicos del dolor hicieron un estudio retrospectivo de 8 pacientes con dolor crónico del hombro, en donde hicieron una neuroestimulación del nervio axilar. Encontraron de estos 8 pacientes, aunque es muy pequeño la muestra, pero de estos 8 pacientes mejoraron un 88%. Cuando ellos consideraron exitoso si había por encima del 50% había disminución del dolor y encontraron mejoría del dolor en un 67 a un 70%. El 62% de ellos utilizaban opioides y terminaron después del procedimiento. El 100% disminuyó el uso de opioides y el 100% recomendó este tipo de terapia. El doctor Yukata hizo un estudio con su grupo en Japón, ¿sí?, prospectivo de 8 pacientes, 9 hombros, lógicamente uno bilateral, en donde tenían una restricción marcada de la rotación externa y un hombro rígido, haciendo una liberación del ligamento coracohumeral guiado bajo ecografía con resultados buenos. Antes del procedimiento tenían tenían 18 grados e inmediatamente al procedimiento lograron una mejoría de 47 grados. Todos los pacientes a los 3 meses mejoraron y durante 6 meses más los pacientes fueron mejorando y no hubo ninguna complicación. Este es un testimonio de una de mis pacientes y voy a adelantar el video. Lo que sí hace énfasis la paciente es que no ha podido dejar y no puede dejar de hacer terapia en ningún momento porque presenta alguna sensación de rigidez a nivel del hombro. Muy bien. Muchas gracias por su atención. Le vamos a dar pase. Voy a compartir pantalla con el doctor Andrés Viñas, anestesiólogo. Muchas gracias, doctor Juan. Continuamos con el doctor Andrés Viñas, quien hace parte del equipo de manejo de patología del hombro del doctor Juan. Adelante, Andrés. Por favor, mantengan los micrófonos en silencio. Andrés, enciende tu cámara. Perdón, el audio estaba apagado. Bueno, buenas noches, mucho gusto. Yo soy el doctor Andrés Viñas, anestesiólogo. Gracias a Scott, gracias a Tom por la invitación. La idea básicamente de estar aquí con ustedes compartiendo nuestras experiencias en el manejo anestésico y analgésico para el hombro rígido, teniendo en cuenta el flujo de volúmenes en aumento que se nos ha venido presentando con respecto a este tipo de patologías. De manera rápida, quiero hacerles una ligera introducción sobre la inervación
del hombro, teniendo en cuenta que proviene de una de las estructuras neurológicas más complejas que tenemos, como es el plejo braquial, pero a pesar de eso, podríamos decir que la inervación del hombro es relativamente básica, dada por tres troncos nerviosos principales, como es el nervio supraescapular, el nervio axilar y el nervio pectoral lateral. Incluso en algunas revisiones mencionan también el nervio musculocutáneo como participante de la inervación del hombro. Pero hay que tener en cuenta esta división con respecto a estos troncos nerviosos, ya que el nervio supraescapular es una de las principales ramas saliendo del tronco primario superior, mientras que el segundo nervio más importante en la inervación del hombro, que es el nervio axilar, vemos cómo sale, es una de las ramas terminales del plejo braquial saliendo del fascículo posterior a las divisiones de los troncos primarios del plejo braquial. Habiendo dicho esto, quiero hacer un apartado muy especial del nervio supraescapular, ya que en los últimos años gran parte de las estrategias analgésicas que se han diseñado van dirigidas a cualquier tipo de intervención sobre este nervio, teniendo en cuenta que la inervación sensitiva del hombro en un 70% está dada por el mismo. Si bien es cierto, él da algunas ramas motoras para el músculo supraespinoso y para el músculo infraespinoso, básicamente la inervación sensitiva del nervio supraescapular está hacia la cápsula anterior, cápsula articular superior y posterior, hacia la articulación acromioclavicular, ligamento coraco-clavicular y la bursa subacromial. Y vemos aquí parte de la división del nervio dando sus ramas motoras para el músculo supraescapular, supraespinoso e infraespinoso, y acá sus ramas sensitivas. Como antecedentes históricos, hay que hablar definitivamente del bloqueo interescalénico. Ha sido una de las herramientas más usadas a través de la historia para el manejo del dolor del hombro, tanto para dolor posquirúrgico agudo y para el dolor crónico, ya que técnicamente está descrito hace muchos años y como hacíamos anestesia regional, anteriormente se hacía bajo referencias anatómicas. Y este era un bloqueo de fácil acceso, por decirlo así, desde el punto de vista de referencias anatómicas, ya que se palpaba básicamente el surco interescalénico delimitado por los músculos escaleno anterior y escaleno medio. Se trazaba una línea pendicular hacia este surco interescalénico, partiendo de la membrana cricotiroidea, y ahí se hacía la punción bajo técnicas de parestesia. Sin embargo, para lograr un éxito de este tipo de bloqueos, se jugaba mucho con las concentraciones de anestésico local, con el volumen y con la técnica, porque existen abordajes anterior y posterior para este tipo de bloqueos. Y era así como incluso se llegaban a inyectar hasta 40 mililitros de anestésico local en el abordaje interescalénico para lograr el objetivo. Pero derivado de todo esto, se venían una serie de efectos secundarios y de complicaciones, incluso como era un bloqueo motor profundo de prácticamente toda la extremidad, incluso se describe a veces hasta bloqueo de la mano, un bloqueo en el 100% de los pacientes cuando se usan grandes volúmenes del nervio fénico, con la subsecuente parálisis del diafragma y sensación de dificultad respiratoria, e incluso esto contraindicaba este tipo de técnicas anestésicas y analgésicas en los pacientes con algún tipo de patología pulmonar, el síndrome de Horner por bloqueo de ganglio estrellado, e incluso describen bloqueo epidural y espinal y neumotórax. Teniendo en cuenta todos estos efectos secundarios, se empezaron a buscar alternativas que no produjeran todo esto. Y ahí es cuando, teniendo en cuenta la gran inervación dada por el nervio supraescapular, se empezaron a diseñar técnicas para el bloqueo de este nervio, y es como la primera referencia aparece en 1941, en donde el doctor Wehrstein y Robenstein diseñaron unas referencias anatómicas para poder hacer este tipo de bloqueo. Sin embargo, el éxito de este bloqueo era muy bajo, precisamente porque solo se hacía bajo referencias anatómicas. De ahí en adelante quiero hacerles una pequeña revisión de una serie de artículos cronológicamente que comparan
ambas técnicas, tanto el bloqueo interescalénico como el bloqueo supraescapular, tratando de definir cuál era más exitoso en el manejo tanto postoperatorio como para el dolor agudo de la patología de hombro rígido. Y vemos cómo en este momento estas técnicas todas eran hechas bajo neuroestimulación, no se contaba aún con el advenimiento del ultrasonido intraoperatorio, y ellos, a pesar de que lo hacían con neuroestimulación, encontraban que el bloqueo del nervio supraescapular producía un alivio significativo del dolor de la cirugía de hombro, que este bloqueo era superior a la infiltración intraarticular, pero inferior desde el punto de vista de analgesia al bloqueo interescalénico, pero que cuando se sumaba el bloqueo del nervio supraescapular al bloqueo axilar, la analgesia era muy similar al bloqueo interescalénico, teniendo en cuenta que en estos dos abarcábamos casi el 90% de la inervación del hombro. Pero lo más importante, y hacia donde va dirigido la seguridad, pues, y el enfoque hacia el bloqueo supraescapular, es que se notaba una disminución significativa en los efectos secundarios y en las complicaciones. Este es otro artículo que va un poquito más allá y compara el bloqueo del nervio supraescapular y axilar con las infiltraciones subacromiales articulares, el bloqueo interescalénico de dosis única y el bloqueo interescalénico continuo con catéteres, y ellos en este momento, en este artículo, siguen recomendando el bloqueo interescalénico, dada que aquí todavía realizaban en el 2010, realizaban los bloqueos bajo neuroestimulación y el porcentaje de éxito era mucho mayor para el bloqueo interescalénico. Aquí ya aparecen referencias del uso del ultrasonido para el bloqueo del nervio supraescapular. Este es un artículo de la escandinava, es un reporte de caso realmente, pero es interesante porque ellos comparan otros estudios que se han venido haciendo y concluyen que definitivamente esto es una alternativa muy importante para el bloqueo, para la analgesia del hombro en pacientes con dolor crónico. Esta es una referencia de la Sociedad Colombiana de Anestesiología, un estudio que hicieron en el Instituto Colombiano del Dolor, donde evalúan la eficacia y seguridad del bloqueo supraescapular para el dolor de hombro crónico, y vemos cómo comparan las escalas del dolor en intervalo de tiempo, y vemos cómo el dolor antes del bloqueo era significativo y posterior 2 días y 1 mes después de realizar el bloqueo supraescapular bajo ecografía, vemos cómo mejora significativamente la escala visual análoga del dolor. Esto es otro estudio que compara nuevamente el bloqueo supraescapular y axilar con el bloqueo interescalénico, y aquí vamos a ver algo muy interesante que nos sirvió a nosotros para implementar nuestro protocolo de manejo, y es que el bloqueo interescalénico, que es este que está en azul, comparado con el bloqueo supraescapular, tenía un mejor control del dolor en las unidades de cuidado postoperatorio. Sin embargo, a medida que avanzamos en el tiempo, en horas y días, vemos cómo el bloqueo supraescapular gana una importancia significativa en el mantenimiento de la analgesia comparado con el bloqueo interescalénico. Este es un metaanálisis que se hizo, trataron de recopilar la mayor cantidad de artículos que compararan el bloqueo interescalénico con el bloqueo supraescapular, y ellos concluyen que, si bien es cierto, en los scores de dolor son muy similares ambas técnicas en el alivio del dolor, definitivamente recomiendan como alternativa el bloqueo supraescapular ecoguiado, teniendo en cuenta la disminución significativa de los efectos secundarios. Esta es una referencia, la más reciente que encontré, del 2019, donde ya no hablan tanto del bloqueo interescalénico, comparan el bloqueo interescalénico con el bloqueo del tronco superior del plejo braquial, tratando o recordando que el nervio supraescapular es una de las primeras ramas del tronco superior del plejo braquial. Por eso ellos comienzan a hacer este tipo de abordajes, y además también recordando que el nervio axilar, que es el otro nervio importante, también es una división de una rama de la división posterior de los troncos primarios. Aquí vemos en esta imagen ecográfica cómo ellos se enfocan, aquí vemos la aguja en el bloqueo del tronco primario superior. ¿Qué hacemos nosotros? ¿O cómo estamos enfocando a nuestros pacientes? Básicamente, tratamos de hacer un enfoque multimodal. De manera general, lo que entiende a ser por multimodal, tratar de sumar la mayor cantidad de alternativas terapéuticas, tanto farmacológicas como intervencionistas, que tengamos a la mano, para
obtener el mayor éxito posible. Es por eso que hacemos una suma de varias cosas. La mayoría de nuestros pacientes vienen con algún grado de premedicación, ya sea usando antineuropáticos o alguna otra medicación tratando de controlar el dolor. ¿Cómo hacemos el procedimiento? En primera instancia usamos una sedación consciente, posicionamos al paciente, lo sentamos en la camilla quirúrgica y procedemos a hacer nuestras dos técnicas de anestesia regional, que es el bloqueo supraescapular y el bloqueo interescalénico, guiado básicamente a lo que les mencioné anterior del tronco superior. Vamos guiados a bloquear el tronco superior. Y ya les voy a explicar por qué hacemos una suma de estas dos técnicas. Ambas técnicas las guiamos bajo ultrasonido y neuroestimulación. Combinamos las dos alternativas para aumentar el porcentaje de éxito y disminuir la probabilidad de complicaciones. Este es un video de uno de nuestros pacientes en donde estamos haciendo el bloqueo del nervio supraescapular ecoguiado. Aquí vemos cómo avanza la aguja claramente. Esto es el músculo trapecio, el músculo supraescapular. Aquí vemos el ligamento transverso supraescapular y aquí alcanzamos a ver el nervio supraescapular. Este es nuestro objetivo, ¿ok? El nervio supraescapular teniendo digamos el récord de que pasa por esta estructura que es la escotadura supraescapular y todo el borde de la escápula. ¿Cómo hacemos el bloqueo del nervio supraescapular? Usamos el anestésico con mayor duración que tenemos en Colombia, que es la levobupivacaína o el Bupinés, al 0.75%. No variamos la concentración porque lo que queremos es que perdure a través de varios días e incluso meses. Y lo coadyuvamos principalmente con corticoides de depósito para ganarnos esa ventaja también de los corticoides de depósito, para prolongar el efecto del efecto analgésico. Voy a retroceder un poquito el video porque quiero que vean, este es el estímulo eléctrico que producimos sobre el nervio supraescapular. Aquí vemos cómo se eleva la escápula cuando estamos en la proximidad del nervio supraescapular. Y aquí voy a adelantar un poquito para que vean cómo entra el anestésico local y se pierde inmediatamente el estímulo motor. Ya van a ver cómo entra el anestésico local. Ahí comienza a distenderse el ligamento transverso de la escápula, el ligamento transverso supraescapular, y ahí se pierde completamente el estímulo motor sobre el nervio. Posteriormente acostamos al paciente y hacemos el bloqueo interescalénico, pero como les dije, guiado hacia el tronco superior, pero aquí ya jugamos con las concentraciones y los volúmenes. Aquí, para hacer este bloqueo, bajamos dramáticamente la concentración de la levobupivacaína y lo usamos al 0.19% y la lidocaína lo usamos al 0.125. ¿Por qué? Tratando de evitar al máximo cualquier bloqueo motor. Y solo usamos 8 mililitros de anestésico local para bloquear el tronco superior del plexo braquial. Con eso, además de eliminar básicamente el bloqueo motor sobre la extremidad, eliminamos también la probabilidad de efectos secundarios como bloqueo o parálisis del diafragma por bloqueo del nervio frénico. Posteriormente hacemos una guía ecográfica para la infiltración del bíceps de pacientes que lo requieran. Hacemos una profundización de la sedación para hacer la movilización articular y pasamos al paciente a recuperación a unidad de cuidados postoperatorios, donde cuando una vez el paciente recupere completamente su estado de conciencia, hacemos una documentación junto con el paciente de cómo mejoró su rango de movilidad y el dolor de nuestro paciente. Básicamente este es nuestro protocolo de manejo. Queríamos enseñarles cómo estamos manejando nuestros pacientes y la verdad nos ha ido muy bien. Y bueno, nuevamente dar las gracias a todos por la invitación. Doctor Juan, le cedo la palabra. Vamos a compartir compartámosla con la doctora Eliana. Entonces, okay. Continuamos con la doctora Eliana, quien es fisioterapeuta y es quien hace el manejo postquirúrgico de estos pacientes de hombro. Adelante, doctora Eliana. Doctora Eliana, ¿me escucha?
Sí, señor. Ya le voy a dar pantalla completa. Gracias, doctor. Bueno, buenas noches. Inicio dando mis agradecimientos a la TON, a Scott por la invitación el día de hoy. Mi nombre es Eliana Sarmiento Dau, fisioterapeuta, y hoy voy a hablarles sobre el manejo fisioterapéutico del hombro rígido posterior a los procedimientos por ortopedia y anestesiología. Estos pacientes ingresan al servicio de fisioterapia y nos manifiestan una disminución o un alivio del dolor y la limitación articular posterior a estos procedimientos. Y lo notan al poder realizar algunas actividades de la vida diaria, como el de aseo, vestido, vida laboral, entre otras que antes no podían hacer. Cada paciente de estos tiene un comportamiento diferente en su evolución, en sus tiempos de inactividad del hombro, en las lesiones que tienen asociadas, en su umbral del dolor, en las limitaciones o en las restricciones y también en las expectativas de su recuperación, porque algunos simplemente son amas de casa, otros tienen vida laboral que implica miembros superiores o quieren retomar a su actividad deportiva. De allí es muy importante realizar una buena valoración fisioterapéutica que nos permita individualizar el tratamiento de cada uno de estos pacientes y así obtener también unos datos que nos permitan ir dentro de su tratamiento, ir reevaluando para ver si van en mejora o hay que hacer un nuevo replanteamiento de su plan de trabajo. Le doy mucha importancia a la observación postural en estos pacientes, en general en los pacientes de hombro. Esta es la herramienta más fuerte que desarrolla una fisioterapeuta y nos permite observar en ese hombro cómo está el trofismo muscular, la forma muscular y la simetría corporal, que son datos muy importantes para poder interpretar deficiencias que se pueden estar presentando. Por ejemplo, en la observación postural en el plano anterior, podemos observar acortamientos o tensiones, músculos que se encuentran sobresalidos. En este caso vemos el esternocleido y el músculo trapecio que está hipertrofiado, recto, hiperactivo. Son músculos que durante esos meses que el paciente estuvo con su hombro congelado o con algo de movilidad estuvieron sustituyendo. Por eso tienden a la hiperactividad y a ponerse muy tensos y a estar desarrollados. También podemos ver la atrofia del deltoides medio, con la pérdida del borde redondeado por la falta de uso, y también podemos encontrar atrofia del bíceps, también atrofia del pectoral mayor. El plano lateral es muy significativo. Puede darnos indicaciones de músculos que están hiperactivos y músculos que están hipoactivos. Y es lo que conocemos en esta postura como el síndrome cruzado superior de Vladimir Hand. Podemos encontrar una cabeza en antepulsión, unos hombros protuidos, una escápula que está alejada de la reja costal, cifosis. Esto nos lleva a ir visionando hacia dónde dirigir nuestro plan de tratamiento. En el plano posterior también es importante observar la simetría de las escápulas. Aquí observamos en este pacientico con la escápula completamente en rotación externa, elevada, abducida, el ángulo nucal disminuido, el hombro elevado, el trapecio rectificado. Es un paciente que presenta alteraciones en la postura, en la posición de su escápula afecta del lado afecto. Y aquí vemos cómo este trapecio está hipotónico, hipertrofiado, nos está diciendo que está trabajando en exceso y posiblemente esté causando elevación de la escápula durante el movimiento. Pero no solamente observar el hombro en los tres planos,
de manera estática. Es importante también pedirle al paciente la dinámica en el hombro. Y aquí observamos cómo este paciente con un hombro congelado del lado derecho, aparentemente estático, está simétrico, pero cuando le pedimos que realice su movimiento de abducción, ya encontramos aquí una disquinesia escapular, que es la pérdida de control en la posición movimiento escapular. Esto se encuentra mucho en esos pacientes que han tenido capsulitis adhesiva y que empiezan ya un poco, o nos llegan con un poco de movimiento. Dice, he recuperado el movimiento, pero la señora se trata de llevar, o el señor, la mano a la cabeza y está haciendo esto. Para el paciente ha tenido una mejora, pero realmente es una mejora con unas disfunciones graves de la cintura escapular y una compensación. Es importante evaluar la movilidad articular, pero esa movilidad articular tiene que, en estos pacientes muchos logran conseguir aumentar, después de los procedimientos, aumentar la movilidad pasiva, pero no la activa, porque los músculos están débiles, han estado inactivos, están atrofiados y les cuesta trabajo la elevación. Entonces, yo puedo tener un paciente que le encuentro los arcos aumentados con muy poca pérdida, pero que cuando le pido que funcionalmente me haga los movimientos, voy a encontrar limitaciones para hacer. Importantísimo también durante el movimiento, pedirle el movimiento a los pacientes. Miren esta diferencia de este paciente, de esta señora con este señor. Esta señora eleva su brazo, pero su escápula está casi que, nosotros le llamamos una escápula anclada, que no tiene nada de movimiento, mientras que este señor tiene elevación del brazo, pero miren la escápula completamente hacia arriba, donde se pierde la posibilidad de seguir levantando por la deficiencia del deltoide. Entonces, aquí encontramos, podemos ver mecanismos compensatorios en el paciente que hay que inhibirlos en el proceso de rehabilitación. Miren todo lo que tiene que hacer la señora para poder levantarse, ayuda de la flexión del cuello, muchos manifiestan dolor en esta zona, entonces es importante evaluar la movilidad. Y encontramos también aquí que se le ha dado mucha importancia para la rehabilitación de ese hombro, la buena movilidad de la columna dorsal, ya que favorece una buena postura y la pulsación escapular, provocando mejoras en la función del hombro. Entonces, podemos evaluarla contra la pared. Se le pide al paciente que realice abducción y rotación externa del hombro, tratando de elevarlo como lo muestra la gráfica, y aquí observamos la falta de movilidad dorsal, aumenta la zona lumbar y disminuye la rotación externa. Y lo podemos ver también con la flexión del hombro. Entonces es importante que en el proceso de recuperación de ese hombro que no tiene movimiento, darle movilidad a la zona dorsal. Y el test de fuerza muscular, el famoso examen muscular, que lo recalco, ¿por qué? Porque es muy sencillo de realizarlo y nos da grandes herramientas. Entonces, muchas veces pecamos por no realizar esta parte importante de la valoración y que nos permite establecer cómo iniciar el trabajo con el paciente y la individualización. Es decir, utilizamos, después de este examen muscular, podemos determinar si es mejor para el paciente el brazo de palanca corto o el brazo de palanca largo, porque tiene o no tiene resistencia. Podemos también mirar si empezamos con ejercicios eliminando gravedad o en contra de la gravedad. La palpación, por lo general, nos arroja músculos que tienen mucha hipertonía porque están sobrecargados, porque están sustituyendo. Entonces, encontramos por lo general el bíceps, el deltoides, el trapecio, el angular del omóplato, el cervical y el esternocleido como zonas de mucho dolor. Por eso el trabajo no se debe enfocar solo en el hombro, sino en todo el complejo que acompaña el movimiento del hombro. Y si ya yo conozco cuáles son esas debilidades de mi paciente, pues ahí sí aplico el tratamiento fisioterapéutico y escojo los objetivos hacia donde voy a dirigir el tratamiento. Por eso a todos los pacientes no se les hace lo mismo.
Aquí podemos utilizar diferentes formas para aliviar el dolor. Se utiliza mucho el calor profundo, la liberación miofacial, las manipulaciones, los estiramientos de esas zonas que encontramos tensas, las movilizaciones escapulares y de la articulación del hombro, que van a disminuir la tensión muscular y nos van a preparar ese paciente para la etapa en que está, que es de ganancia de movimiento. Entonces, dependiendo de lo que encontremos en ese paciente, podemos hacer ejercicios de movilización autoasistida, o podemos ya en un paciente que encontramos con más movilidad, empezar a trabajar la movilidad más la reeducación postural en este tipo de ejercicios. Recuerdo, la movilidad dorsal es importante, entonces ganar movimiento dorsal para facilitar sobre todo el movimiento de rotación externa del hombro y darle mejor función a ese hombro. Entonces aquí ejercicios para la movilización dorsal y ejercicios para la movilización dorsal y la movilización escapular. También es importante los ejercicios de estiramiento de cápsula y musculares de los músculos rotadores, por ejemplo, que se afectan mucho, de los pectorales que tienden a estar muy tensos. El paciente tiene ese hombro recogido, tuvo ese hombro recogido durante muchos meses, y de las cápsulas articulares. Algunos ejemplos de ellos. Trabajar también la cintura escapular desde las fases que el paciente se encuentre, darle ganancia a ese ritmo escapular para reposicionar su escápula y para aumentar la fuerza periescapular. Entonces se trabajan los músculos que más tienden a inhibirse, como son el serrato anterior, el trapecio, fibras medias y fibras inferiores. Aquí vamos. Aquí tenemos un ejercicio selectivo para el trapecio superior, para el serrato anterior, para los rotadores externos y en diagonales para trabajar ya coordinación. Es importante cuando hacemos la evaluación del movimiento y de la fuerza, podemos determinar desde dónde arrancar el trabajo con el paciente, si desde 0 grados como lo está haciendo aquí, o ya podemos empezar a trabajar ese paciente de 45, 90, 120 grados para ir mejorando su fortalecimiento y su movilidad. Y ya al final empezamos a integrar ejercicios con movimientos de su vida diaria de los que el paciente necesita cuando, para sus actividades a las que los estamos preparando. Resalto esta investigación cuya conclusión dice que es difícil sacar conclusiones sobre cuál es el mejor método fisioterapéutico en el tratamiento de la capsulitis adhesiva del hombro, ya que hay poca evidencia. La fisioterapia se puede aplicar dependiendo de la etapa de la enfermedad y de los síntomas de la afección. Y vuelvo y repito que el plan de tratamiento debe ir enfocado no solo a mejora de la movilidad articular, sino de la disfunción de la articulación, y solo a través de una buena valoración sabemos hacia dónde poder plantear los objetivos de tratamiento. Me despido con mi equipo de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora María. Eliana. Vamos a continuar ahora con un panel de preguntas. Vamos a hacer de forma ordenada. En el chat levantan la mano o escriben la pregunta en el chat. Vamos a dirigir las preguntas a los 3 expositores. El doctor Porras nos va a acompañar en la sesión de preguntas. Doctor Porras. Doctor Porras, ¿no está conectado? Bueno, comencemos con las preguntas. Ya. Perfecto. Aquí está. Listo, doctor Porras. En el chat van a estar las personas que van a hacer las preguntas y usted las dirige. Ok, perfecto. Por ejemplo, tenemos una pregunta de Franci Novoa. Ahí la tienen en el chat, doctor.
Ayúdame con eso porque ahí sí Okay. no lo logro buscar. Doctor Juan, una pregunta de Francis Novoa. Dice, ¿cuántas infiltraciones son recomendables para evitar un daño en los tejidos adyacentes y en qué intervalo de tiempo se aplicarán? Lo primero que debemos hacer es un diagnóstico precoz. Y cuando nosotros llevamos el paciente a un procedimiento bajo anestesia, tratamos de llevar el mayor conocimiento de la patología que está produciendo esta rigidez. Generalmente va acompañado la retracción capsular con una tendinitis de la porción del bíceps. Siempre lo tengo en cuenta. Secundario, una artrosis acromioclavicular. Hacemos las infiltraciones máximo 3 en una dilución de 1:1 en la acromioclavicular, de 6:1 en la subacromial, si el paciente vemos que tiene un proceso bursal, y en la corredera bicipital también usamos una dilución de, como dijo el doctor Andrés, de bupivacaína más un cc de corticoide. Lo hacemos en el mismo acto quirúrgico, ¿sí?, unido al bloqueo que está haciendo la parte de anestesia. Muchas gracias, doctor Juan. Ok, Juan, yo primero que todo, pues, quiero darle las gracias a los 3 participantes porque realmente el tema para nosotros, los cirujanos de hombro, no es un tema fácil. Es un tema controversial y ya lo dijo Juan, que desde el 1930, desde ahí para abajo, o sea, ni Codman se ha puesto de acuerdo realmente en una definición de este tema del cual estamos hablando hoy. El solo título de la charla, Juan, ya nos pone a nosotros en problemas, ¿cierto? Porque como no conocemos la causa de la patología que vamos a hablar, no sabemos cómo denominarlo. Si realmente el hombro congelado, la capsulitis o la rigidez, como la denominaste tú. Yo particularmente quiero hacer una aclaración. Yo particularmente doy denominación de hombro congelado o capsulitis diferente a un hombro rígido. Al hombro rígido por lo general lo dejo hacia las patologías secundarias, bien sea una inmovilización prolongada, una secuela de fractura, una posterior a cirugía, posterior eso. Básicamente eso. Pero bueno, no hay consenso todavía en eso y así que nosotros vemos con mucha frecuencia a manera de sinónimos diferentes denominaciones. Una cosa que es importantísima aclarar es que no todo es bursitis, como la gente más o menos lo denomina. A alguien que le duele el hombro, no, tiene una bursitis. No todo es bursitis. Y desafortunadamente, por esa mala interpretación de los primeros síntomas de un hombro congelado, perdemos espacio vital para tratarlo. Porque si el hombro congelado lo cogemos en las primeras semanas, en los primeros días, que es aquel paciente que llega con un dolor intenso, súbito, aún en reposo, y que no tiene una causa justificada, pues ese paciente inicia su manejo médico, rehabilitador y manejo del dolor, tenga la absoluta seguridad que ese paciente lo podríamos sacar más rápido. De todas maneras, cuando no llegan, ya llegan por lo general en fase tardía, con la rigidez instaurada y ya son hombros que nos llevan hasta un año. Incluso hay estudios, la American Academic lo habla hasta de 3 años de pacientes con el sufrimiento de esa rigidez, que ya es por fortuna en las últimas etapas no conlleva dolor, sino la rigidez solamente. Entonces, hacer énfasis en eso, en que por favor el diagnóstico, pongámosle un poco más de ojo clínico al diagnóstico inicial para poder hacer frente a esta patología que tanto trabajo nos da, ¿no es cierto? ¿Continúen? Gracias, doctor Porras. Tenemos en el panel
unas personas que nos quieren hacer unas preguntas. Adriana Maurice quiere hacer una pregunta. Adelante, Adriana. ¿No? Adriana. Bueno, continuamos con las preguntas que están en el chat. Tenemos una pregunta. Buenas noches. Con referencia al manejo fisioterapéutico, ¿qué técnicas de liberación miofacial son recomendables para el manejo del paciente con patología de hombro rígido? Asimismo, ¿se recomienda el uso de alguna ortesis que favorezca la rehabilitación de los pacientes? Ese es para mí. Realmente, bueno, la parte de ortesis, nunca he oído hablar de ortesis para hombro. Al contrario, lo que queremos es darle movimiento a ese hombro. Y realmente hay muchas técnicas de liberación miofacial. Los terapeutas manuales lo trabajan perfecto y hay mucha literatura al respecto. Nosotros nos enfocamos mucho a la rehabilitación funcional y utilizamos liberación miofacial, utilizamos mucho los rollers o rodillos, nos dan muy buenos resultados en las zonas, por ejemplo, para los romboides, para soltar el trapecio, el esternocleido, también trabajamos la decoartación articular, contracciones. Por lo general a estos pacientes les mandan mucho el ejercicio pendular, pero nosotros ese ejercicio pendular pensamos que es para trabajo del paciente en su casa, no es un trabajo para rehabilitación. Se le enseña al paciente en rehabilitación para que lo continúe haciendo en su casa, pero hay ejercicios de decoartación articular que son muy buenos porque nos ayudan a darle espacio a ese hombro que tiende a estar pegado, y después de esos ejercicios de decoartación que son funcionales, entonces sí empezamos todo el trabajo de movilización y fortalecimiento del hombro. Entonces, hablarte de técnicas, nosotros realmente no trabajamos la parte de terapia manual con sesiones completas de terapia manual, pero sí sé que dan muy buenos resultados y tienen estudios muy buenos al respecto. ¿Ya? Gracias, doctora Liana. Tenemos unas preguntas acá. Dice, buenas noches a los ponentes. ¿Cómo ven ustedes desde su especialidad y qué opinión tiene el uso de la punción seca para el tratamiento de este tipo de lesiones? Doctor Juan, punción seca. No, verdad, no tengo ninguna experiencia. Igualmente, creo que se refiere a la neuroestimulación. No sé si Andrés nos podría aportar algo, pero no tengo ninguna experiencia en la punción seca. No, realmente no entiendo a qué se refiere con punción seca. Básicamente lo que hacemos nosotros es guiar toda la terapia de infiltración o toda la terapia intervencionista de acuerdo al ultrasonido para evitar las lesiones neurológicas y para aumentar el porcentaje de éxito. Pero con respecto a infiltración seca no sé a qué hace referencia, realmente no tengo experiencia tampoco en el caso. Muchas gracias, doctor Andrés. Tenemos otra. Nos hacen buenas noches. Dentro de algunas de las causas de alteraciones del hombro, capsulitis, etc., el síndrome de hombro cruzado superior podría ser una de las causas. De ser así, ¿cuál es la importancia del fortalecimiento de los músculos de la espalda, trapecio, romboide y dorsales? El síndrome de cruzado superior nos refleja debilidades musculares. En ese paciente que ha estado con hombro congelado por mucho tiempo es importante revisarlo porque nos da como muy buena información. Por ejemplo,
el paciente de hombro congelado nos manifiesta dolor y tensión en la zona cervical. Dolor en la zona del trapecio manifiesta muchísimo. Entonces, en estos pacientes, la posición de la escápula, el llevar los hombros hacia adelante hace que la escápula se vaya en abducción y se eleve. Eso hace que el trapecio medio e inferior se inhiban por sobreestiramiento y el trapecio superior gane tensión. Entonces nos favorece, porque es que el hombro es un conjunto. Yo no puedo mirar el hombro como la articulación glenohumeral. Tengo que mirar el hombro en la rehabilitación como un todo. Y en ese todo, la parte escapular es indispensable para que se produzca un buen movimiento. Una escápula que esté arriba, es como en la paciente que mostré en el video o el paciente que tiene esa escápula que se va hacia arriba. Y yo como fisioterapeuta lo que quiero ganar es movilidad y llevo ese hombro a 180 grados, puedo producir otra lesión porque la escápula está hacia arriba y va a empezar a hacer de pronto un pinzamiento. Entonces tengo que, esa información del síndrome cruzado superior de Handa me facilita a mí, me da información para decirme, mira, los músculos de la escápula no están funcionando bien, hay que ayudar a ese paciente para mejorar su postura y reposicionar la escápula. Muchas gracias, doctora. Aquí tenemos una pregunta para el doctor Juan. Doctor Juan, ¿cuáles son los gestos quirúrgicos al momento de la liberación artroscópica y cuándo usted decide que ya son suficientes estos? O sea, ¿cuáles son los movimientos y el orden en los que lo realiza, doctor? Cuando hago un movimiento no quirúrgico, pero sí intervencionista, porque hacemos el bloqueo, sedación y las infiltraciones, el primero es la ABD, está indicado en la literatura una ABD, una rotación externa, una abducción y paso el hombro levantando la cabeza debajo del hombro. Igualmente, cuando vamos haciendo una liberación del intervalo de los rotadores, vamos haciendo una rotación externa paulatina, y cuando llegamos al receso axilar, el objetivo es hacer digamos, la flexión anterior o la abducción. En esa forma vamos haciéndolo en una forma paulatina, la liberación de tipo progresivo. Muy bien, doctor. Hay una pregunta, doctor Juan, ¿qué experiencia tiene con la artroplastia de interposición en estos pacientes? No, afortunadamente, vuelvo y repito, estos pacientes mejoran muchísimo con la terapia inicial, con fisioterapia, sus analgésicos, infiltraciones. Pocas veces podemos llegar, y afortunadamente, a la parte de la liberación, y la capsulitis de interposición ya sería en pacientes un poco más graves que cursan con un proceso artrósico glenohumeral, o sea, que tienen una patología intrínseca de la articulación, ¿sí? En la cual mejoraría la movilidad del hombro. Darío Granados Labarcel quiere hacer una pregunta. Adelante, Darío. Buenas noches a todos. Yo fui quien hizo la pregunta sobre su opinión sobre el manejo de las lesiones de hombro mediante la punción seca. Sí. Ok, ¿qué querías? ¿Cómo enfocaste la pregunta? Lo que pasa es que, por lo menos, yo soy un amante de la recuperación funcional. Soy más de ejercicios que de medio físico para la recuperación, pues obviamente sin dejarlos de lado. Pero es que últimamente se viene hablando mucho de esa técnica de intervención, que es la punción seca, donde llegan directamente a un punto gatillo, hacen la liberación muscular y eso favorece en algunas ocasiones el aumento de la movilidad. Por eso quería saber su opinión, porque mi opinión muy personal, no soy muy amante de procedimientos, entonces quería escuchar de parte de ustedes que son expertos en el tema,
pues su opinión acerca de lo mismo, pues. Bueno, mira, sí, ahorita alguien también hacía referencia con respecto a la punción seca en lo referente a la acupuntura. Realmente, en términos de anestesiología, han habido muchos estudios tratando de involucrar cualquier técnica alternativa al manejo del dolor. Como te decía, hoy en día se trata de hacer un enfoque multimodal al dolor. Y se ha escrito mucho con respecto a la acupuntura o a la liberación de puntos gatillos, como tú lo llamas, a través de punciones secas. La experiencia al parecer ha sido muy buena. Yo no tengo experiencia en el tema realmente, sin embargo, ya incluso en las subespecialidades de dolor en anestesiología, algunas universidades o algunos posgrados incluyen una cátedra de acupuntura dentro de sus programas, porque al parecer los resultados han sido muy buenos. Conozco personas, anestesiólogos, que tienen una muy buena experiencia en esto y los resultados han sido promisorios. Bueno, fíjate, tengo una hermana en Houston que es fisioterapeuta, me habla del drill needling o punción seca. Ayuda a reducir el dolor y mejora el rango de movimiento funcional y se usa más para la capsulitis adhesiva. O sea, son bloqueos de punto gatillo y ella lo utiliza y es súper importante. Sí, aquí el tema importante a tener en cuenta es básicamente lo que les hablamos en el manejo analgésico, tratar de sumar todas las alternativas que se tengan a la mano para obtener el mejor resultado posible. Bueno, yo quisiera añadir una cosita más. De todas maneras, respetando la opinión de los colegas, yo quisiera que en el ambiente, pues, en este foro no quedara eso como, sino una alternativa, o sea, una terapia alternativa. Pero realmente no tenemos evidencia en este momento clara, evidente, de que eso realmente tenga algún valor. Entonces, como terapia alternativa, Sí, así es. yo la dejo, pero realmente que no quede en el ambiente que ese es un tratamiento o una opción valedera. Así es. Muchas gracias a todos los participantes de la noche de hoy. Gracias al equipo de trabajo, al doctor Juan, al doctor Andrés, a todos, al grupo de fisioterapeutas que se conectó hoy y nos hicieron muy amena nuestra charla. Gracias a todos. La verdad, ha sido muy enriquecedora. El tema, quisiéramos quedarnos toda la noche comentando todas las preguntas que tenemos, pero tenemos siempre disposición de tiempo. Doctora Liana, muchas gracias por su participación. Esperamos contar con ustedes en un futuro. Hemos visto cómo el público ha reaccionado de muy buena manera, logrando combinar la fisioterapeuta, la anestesia y la ortopedia. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana con charlas de metabolismo óseo y de artroplastia de rodilla. Gracias a todos y nos vemos.